Hoy nos adentramos en un texto con bastante sustancia teológica, ¿verdad? El pan de este día de Jorge Joashua. Y el eje es una frase que, resuena mucho en el cristianismo. Jesucristo ha venido en carne. Vamos a usar fragmentos clave de este escrito como nuestra única fuente hoy. Y la idea, nuestra misión, si quieres, es explorar a fondo qué significa realmente esa afirmación para Joashua, por qué le da él tanta importancia y qué implicaciones saca de ahí. El punto de partida que él mismo usa es una cita de la primera de Juan, capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto, claro, nos lanza la pregunta, ¿qué significa exactamente venir en carne en este contexto? Porque no parece algo superficial, ¿no? Para empezar a desliar esto, el texto nos lleva primero a una reflexión sobre la realidad misma. Cita Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, plantea esta idea potente. El mundo tangible, lo que vemos, depende de algo invisible. Exacto. Josué parte de ahí, de esa premisa. El creador es espíritu, no materia. Y para reforzarlo, usa otro pasaje de 2 de Corintios que dice que miremos no las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Y esto, no es solo filosofía abstracta, ¿eh? Establece el marco para entender cómo un ser espiritual, cómo podría interactuar o incluso manifestarse en el mundo físico. Prepara el terreno, digamos. Vale, entiendo. Primero la base. Lo visible depende de lo invisible, lo temporal de lo eterno. Y Dios está en esa esfera invisible. Pero, ¿cómo se conecta eso? ¿Directamente con que Dios vino en carne? Parece un salto grande, ¿no? De lo abstracto a algo tan físico. Pues ahí está el meollo de la cuestión para Joashua. Vuelve siempre a esa cita de Juan. Para él, confesar que Jesucristo ha venido en carne no es decir que un Dios estuvo por aquí, no. Es algo mucho más radical. Es reconocer que el Dios verdadero, ese creador invisible y eterno, se hizo carne. El énfasis está en el hacerse. Joashua insiste mucho en diferenciar esto de que un Dios simplemente usara un cuerpo temporalmente, ¿sabes? Ah, entiendo. La clave es el verbo, hacerse carne, no solo estar en carne. El texto incluso habla de coraje al describir este acto. No lo ve como una visita, sino como una inmersión total en lo humano. Nacer, crecer, sentir, enfrentarse a una sociedad que llama cruel. Resuena eso de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y se apoya mucho en Hebreos cuando dice que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ese participó de lo mismo suena a identificación total, no a algo superficial. Totalmente. Y aquí Joashua mete una distinción que él considera, crucial. Argumenta que si no fuera Dios mismo haciéndose carne, si fuera, no sé, un espíritu divino usando un cuerpo humano que ya existía, eso sería, y usa estas palabras, una posesión en carne ajena. Vaya. Y para él, eso no es una manifestación divina genuina. Sería otra cosa, algo que no tendría el mismo poder transformador. La radicalidad es que la divinidad misma asume la humanidad, desde la raíz. Vale. Esto lleva a una pregunta casi obvia que el texto parece que ya se hace. Si la idea era redimir a la humanidad, ¿por qué tenía que ser Dios mismo el que se hiciera carne? Porque según la lógica de Joashua, no podía ser otro. Un humano perfecto, un ángel. ¿Qué lo hacía indispensable? La respuesta que da el texto es puramente teológica. Se basa en una visión muy concreta de la condición humana después de la caída. El argumento es que toda la humanidad, desde Adán, está afectada por la maldad, o sea, el pecado original y sus consecuencias. Cita Romanos para apoyar esto. El pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Según esta visión, cualquier humano concebido de forma natural, heredaría esa condición, esa ruptura con Dios. Entiendo el razonamiento. Si el problema es algo heredado que afecta a todos, entonces cualquier humano normal, digamos, ya está metido en el problema. Y no puede ser la solución. Necesitaría venir alguien, de fuera del sistema, por así decirlo. Exactamente, esa es la lógica que presenta. Dice que se necesitaba un ser que cumpliera las especificaciones humanas, ser de verdad humano, compartir carne y sangre, como decía Hebreos, pero
pero que a la vez estuviera libre de esa maldad, de ese pecado heredado. Alguien que pudiera representar a la humanidad sin estar ya comprometido por esa condición. Y aquí es donde entra otro elemento clave, ¿no? El nacimiento virginal. Cita a Mateo. He aquí una virgen concebirá, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo encaja Yoshua esto aquí? Pues lo interpreta como el mecanismo divino justo para eso, para asegurar que Jesús, siendo totalmente humano por su madre, no heredara esa condición de pecado. Una condición que según esta teología se transmite por la descendencia natural. La historia de ningún hombre, dice el texto de forma un poco enigmática. Ajá. O sea, el nacimiento virginal no es solo un milagro porque sí, sino una necesidad teológica en este esquema, para que pudiera haber un segundo Adán limpio capaz de empezar algo nuevo. Tiene miga, porque conecta algo biológico o la falta de una parte biológica con una consecuencia teológica directa. Sí, es una interpretación muy específica y con muchas implicaciones. Entonces, si confesar que Jesucristo, Dios mismo, vino en carne así, de esta forma, es la prueba del Espíritu de Dios que representa negarlo. Josué lo aborda de frente basándose en el versículo que sigue en Juan. Introduce el concepto del espíritu del anticristo. Según como lo lee, la característica que define a este espíritu contrario es precisamente negar o intentar quitarle valor a esta verdad central. ¿Y cómo? Pues negando específicamente que Jesucristo, a quien Joshua identifica sin dudar como el Dios verdadero encarnado, haya venido en carne. No es una oposición cualquiera, es un ataque directo al corazón de la doctrina de la encarnación, tal como él la explica. O sea que, para Joshua, la línea divisoria, la prueba de fuego espiritual, es aceptar o rechazar esto. Dios hecho hombre, nacido de una virgen para saltarse la cadena del pecado. Y afirma que este espíritu que lo niega, citando la Biblia, no es de Dios, y que ya está en el mundo. La negación de la encarnación es casi la herejía por excelencia para él. Exactamente. Es el punto clave, teológicamente hablando, según esta fuente. La negación se ve como un intento de deshacer, de invalidar la base misma de la obra redentora que describe Joshua. Si Jesús no fuera Dios hecho carne en ese sentido tan pleno que defiende, entonces toda la estructura de salvación que él presenta, pues se vendría abajo. Vale, entendida la necesidad y la oposición que describe. Vayamos al propósito. ¿Cuál era la finalidad última de esta encarnación tan específica? ¿Por qué era tan crucial que fuera Dios mismo hecho carne para lograr el objetivo final, que parece ser superar la muerte y reconciliar a la humanidad con Dios? El texto menciona de pasada a Romanos, no hay justo, ni aún uno, para recalcar esa idea de que el ser humano no puede salvarse solo. El argumento que desarrolla Joshua es que sin esta intervención directa, personal, de Dios en forma humana, la humanidad estaba, atrapada sin remedio en el ciclo de pecado y muerte. Y hace una observación interesante. Señala que hubo otras resurrecciones antes de la de Cristo, como la de Lázaro. Sí. Pero las considera inocuas al imperio de la muerte. O sea, fueron eventos tremendos, sí, pero no cambiaron la situación de fondo de la humanidad frente a la muerte como destino final y poder dominante. ¿Y qué hizo diferente la encarnación y resurrección de Jesús según esta visión? La diferencia radical, según Joshua, está en quién era el que murió y resucitó. Al ser Dios mismo hecho carne, Jesús pudo hacer algo que ningún simple mortal, ni siquiera Lázaro resucitado, podría. Pudo, según el texto, entrar voluntariamente en el dominio de la muerte, usa expresiones fuertes como penetró sus entrañas, y como él es la fuente de la vida, pues pudo vencerla desde dentro. El texto lo describe como quitándole su poder definitivo sobre nosotros, con esa imagen tan potente de arrancarle las llaves. Y para rematar ese punto, Joshua usa esa imagen tan fuerte de Apocalipsis, ¿no? Donde Cristo resucitado dice, «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, mas he aquí que vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Parece que Joshua conecta directamente esa autoridad sobre la muerte con el hecho previo de la encarnación, como diciendo, sin hacerse carne y morir como humano, no podría haber reclamado esas llaves. Esa es justo la conexión que establece. La victoria sobre la muerte no es un acto de poder divino abstracto, desde fuera, sino una victoria conseguida desde dentro de la condición humana que asumió. Y relaciona esto con la afirmación final de esa sección de Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Para Josué, la presencia de Dios en el creyente, el que está en vosotros, tiene un poder superior a cualquier fuerza contraria, el que está en el mundo, precisamente por esta victoria. Una victoria sobre el pecado y la muerte lograda por Dios en la carne. Exacto. La encarnación no es solo un evento histórico, es la base de una realidad presente y poderosa para quien cree, según esta visión. Entendido. Parece que todo el argumento va convergiendo ahí. La encarnación como acto único y necesario para poder vencer a la muerte. Y el resultado final de todo esto, según Joshua. La reconciliación. Sí, ese es el propósito último que subraya el texto. Presenta la encarnación y menciona de pasada a teólogos como von Balthasar, que la vieron como un drama divino de amor y entrega, no como un fin en sí, sino como el medio necesario para un fin mayor. Y ese fin es transformar lo que Joshua llama el destino miserable de la humanidad, causado por esa separación de Dios, el pecado. La meta es la reconciliación total entre la humanidad y Dios. Y de nuevo insiste en que esa reconciliación se hace a través de ese cuerpo específico, de ese ser que es Dios hecho carne. Habla de ser reconciliado en su cuerpo místico, que bueno, es una alusión a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, si intentamos resumir la esencia de lo que Joshua plantea en el pan de este día, ¿cuál sería el mensaje central? ¿Qué quiere que nos llevemos? Yo creo que el mensaje central es una llamada a entender la profundidad, la radicalidad de esa afirmación. Jesucristo ha venido en carne. No es una frase doctrinal más, sino el eje sobre el que gira toda la posibilidad de salvación y reconciliación tal como Él lo ve. Y concluye llamando a amar a Jesucristo, a quien llama explícitamente nuestro gran Dios y Salvador, justo por esta obra. Hacerse humano, vivir nuestra vida, morir nuestra muerte y vencerla, para abrir un camino de vuelta a Dios. Todo, absolutamente todo, en su argumento, cuélgame la realidad y las implicaciones de esa encarnación divina. Bien, pues hagamos un breve repaso de este análisis del texto de Jorge Joshua. Hemos visto como parte de esa relación entre lo invisible y lo visible para enmarcar la idea. Hemos profundizado en qué significa para él venir en carne, no un simple estar, sino un hacerse humano por parte de Dios. Exploramos la razón teológica que da, esa condición humana heredada, el pecado, que requería una intervención divina desde dentro pero sin esa herencia. Vimos cómo la negación de esto se identifica con el espíritu del anticristo. Y finalmente, cómo esta encarnación se presenta como la clave para vencer a la muerte y el medio para la reconciliación final con Dios. Exacto. Y si damos un paso atrás y pensamos en las implicaciones más amplias de esta perspectiva, el texto de Josué pone un énfasis enorme, casi físico, en que Dios no solo observó, sino que experimentó la vida humana en toda su dimensión corporal. Nacer, crecer, sufrir, morir. Todo en la carne. Esto quizás nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, algo que surge del material, pero que no hemos discutido directamente. Adelante. ¿Cuál sería esa reflexión final? ¿En que la divinidad valida y participa plenamente en la experiencia corporal humana? ¿Qué podría implicar esta perspectiva para cómo valoramos nuestra propia existencia humana? La corporal, la terrenal, dentro de este marco de fe. A menudo se contrapone lo espiritual a lo carnal, ¿no? Pero aquí la carne es el vehículo mismo de la acción divina más importante. ¿Podría esto invitar a una revalorización de lo corporal y lo terrenal? No como opuesto a lo divino, sino como el escenario elegido por Dios para su mayor obra. Es algo, a lo que darle una vuelta. Una pregunta profunda, sí señor, para cerrar nuestra exploración de hoy sobre las ideas de El pan de este día de Jorge Joshua. Gracias por acompañarnos en este análisis.